Todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los Romanos. Hoy día vamos a seguir nuestro recorrido por el capítulo 12 de Romanos, un capítulo que ha empezado con la sección práctica de la carta. El apóstol Pablo siempre ha tenido la costumbre de empezar con la teología, con la doctrina, con la enseñanza y luego pasar a la parte práctica. Ok, ya les hablé de las misericordias de Dios, ya les hablé de su gracia, de su poder, de su grandeza. Ahora les quiero exhortar a cómo deben vivir a la luz de estas verdades. Y por lo tanto el capítulo 12 marca esa división. Capítulo 12, recuerden siempre, en Romanos marca la parte aplicativa. ¿Qué es lo que hemos ido viendo hasta ahora? Que Pablo exhorta a la iglesia de Roma y por lo tanto a nosotros a hacer sacrificios vivos para el Señor. Ese es nuestro culto racional. Esa es nuestra forma de adorar al Señor. No solamente eso, sino que también quiere que no nos amoldemos al mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Es algo práctico que todos nosotros debemos hacer, presentarnos a Dios completamente como sacrificios vivos y no dejarnos moldear por el mundo y por sus ideas, sino moldearnos por la palabra de Dios. Pablo nos exhorta también a entender que somos parte de un solo cuerpo, somos uno, somos una familia, y por lo tanto no debería haber soberbia entre nosotros, no debería haber jactancia entre nosotros, y debemos entender que los dones que el Señor nos ha dado son regalos de Él, por lo tanto no deberíamos creernos superiores, pero son para el servicio de los demás. Los dones del Espíritu Santo son para servir a otros, no para servirnos a nosotros mismos y no para jactarnos. Por lo tanto, ¿cómo ponemos en práctica nuestra fe? Usando los dones para el servicio de los demás. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. La clase anterior, que fue antes de ayer, empezamos a ver la sección del amor. Pablo hace un quiebre y sigue hablando de una parte aplicativa, pero lo hace enfocado en el amor. ¿Cómo se ve el amor en la vida práctica del creyente? Y lo que Pablo va a arrancar diciendo es, el amor debe ser sin hipocresía, el amor debe ser genuino. Y ese es como el encabezado de cómo se va a desarrollar cada una de estas verdades con respecto al amor. En otras palabras, el amor no debe ser con hipocresía, debe ser sin hipocresía, el amor debe ser genuino. ¿Y cómo se ve un amor genuino? Y Pablo va a decir, aborreciendo lo malo, practicando lo bueno, etcétera, etcétera. Y lo que estuvimos haciendo es detenernos en cada frase rápida que suelta el apóstol Pablo, pero nosotros sí deteniéndonos para meditar el tema y para poder sacarle jugo y ver cómo lo podemos aplicar. Una cosa más antes de empezar. Cada una de estas cosas deberían fluir del creyente. No son una lista de tareas que tenemos que hacer. Ok, check, 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 esto me falta. No, sino que todo esto que Pablo está contando debería fluir del creyente porque ahora tenemos el Espíritu de Dios. Pero, si somos sinceros, muchas veces alimentamos más la carne que el Espíritu y por lo tanto esta lista de actividades, esta lista de acciones, esta lista de amor debería llevarnos a meditar y decir, en esta área no estoy creciendo, en esta área estoy muy lejos de lo que Pablo está escribiendo aquí, en esta área soy más carnal que espiritual, Señor, ayúdame. Ayúdame a reflejarte a ti, porque tú eres el reflejo perfecto del amor. Por lo tanto, todo lo que veo aquí eres tú. Así que tengo que ponerlo en práctica. Ayúdame, Señor, transfórmame, impúlsame a hacer todas estas cosas y poder vivir realmente en amor. Así que eso es lo que tendría que decir antes de empezar el devocional de hoy. Dicho esto, entremos al texto de Romanos capítulo 12 y detengámonos poco a poco para meditar en cada una de estas verdades que el apóstol Pablo va a ir soltando. Pongamos el texto en pantalla y vayámonos específicamente al versículo, déjenme ver, creo que es el versículo 9, donde empieza el tema del amor. Estudiamos la semana pasada o en la clase anterior hasta el versículo 12. Vamos a leer desde el 9. Dice el apóstol Pablo, nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. El versículo 3 es un versículo que no llegamos a leer, o más que todo estudiar y meditar en la clase anterior, y que ahora sí quiero detenerme para sacarle el jugo. Cuando el apóstol Pablo suelta todos estos mandamientos del amor, del versículo 9 al 13 se enfoca más entre los creyentes, tu relación con tus hermanos en la fe.
Y a partir del versículo 14 hasta el 21, que es el final, se va a enfocar más en el amor general, a todos en general, sean creyentes o sean no creyentes. Aquí, una de las cosas que me encanta es que el apóstol Pablo se detiene y dice que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es apoyar a los hermanos en la fe económicamente. Voy a subrayar esto en la pantalla para que ustedes lo noten conmigo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, ayudemos a los hermanos necesitados. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy día este versículo se ha cambiado. Y es algo que siempre voy a criticar. Hoy día, ¿qué pondríamos en ese versículo? ¿Qué ha puesto la iglesia en lugar de ese versículo? Ayudemos al pastor necesitado. Otra forma de traducir también ese versículo el día de hoy sería ayudemos a la iglesia necesitada. Pero el texto no dice eso. El texto dice ayudemos a los hermanos necesitados. ¿Qué significa esto? Que una de las cosas que tenemos que borrar de nuestra mente y renovarla a la luz de la palabra de Dios es que nosotros en el nuevo pacto donde estamos, en el cual nos encontramos, somos llamados por Dios a ayudar al necesitado, independientemente si es el pastor, si es la iglesia local, si es mi hermano en la fe o si es todos en general. O sea, el creyente está llamado a ayudar al necesitado, principalmente a los de la familia en la fe, pero estamos llamados en general a apoyar al necesitado. Eso es algo importante porque vivimos en una cultura, como ustedes lo saben, y siempre suelto una crítica al respecto con el tema del diezmo. Al final siempre se va a enfatizar de que primero tenemos que darle a Dios supuestamente, y por lo tanto a la iglesia o al pastor, y luego ya si sobra a los demás. El apóstol Pablo y los demás apóstoles nunca hablan algo así. Si ustedes revisan cada una de las cartas apostólicas, siempre un corazón amoroso es un corazón que da a los hermanos en la fe en necesidad. Y eso es algo que tenemos que ponernos a pensar si estamos haciendo. Cuando vemos un hermano con necesidades, ¿lo estamos apoyando a él por encima de otras peticiones que puedan haber o no? Cuando estudiamos Primera de Timoteo, por ejemplo, cuando estudiamos el capítulo 5, vimos de que Pablo exhorta a los hijos de las viudas a apoyar primeramente a su madre, que se ha quedado sin esposo, pero también da un mandamiento general a apoyar a sus padres en general, o sea, tocando a los abuelos, tocando a sus papás, en el caso de cuando no hay viudas, etcétera, etcétera. O sea, el apóstol Pablo mueve la ayuda económica no hacia él como el apóstol, no hacia la iglesia local inicialmente, sino hacia tu familia nuclear. O sea, si alguien está pasando dentro de tu familia nuclear necesidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que muestra el verdadero amor? Ayudar a esa familia en necesidad, que es tu familia, la familia nuclear. Ese sería el orden de jerarquías de ayuda, por ejemplo. Una de las cosas que entendemos es que cuando ayudamos a los demás, estamos reflejando a Jesús. ¿Por qué estamos reflejando a Jesús? Porque Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza ahora nosotros seamos enriquecidos. Esto lo vemos en las cartas a los Corintios. Pablo está hablando de la encarnación de Jesús. El rey del universo, el creador del cielo y de la tierra, se hizo pobre, se hizo como nosotros, se hizo humano, para que con su pobreza ahora nosotros seamos enriquecidos. Gracias a que el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, ahora nosotros los hijos del hombre nos podemos hacer hijos de Dios. Somos adoptados por Él. Por lo tanto, en esto se ve la dadivez del Señor, lo rico que es Él y lo empobrecido que se hizo para salvarnos a nosotros. Por lo tanto, cada vez que ayudamos al necesitado, estamos ejemplificando la vida perfecta de nuestro Señor. Estamos realmente amando. Pregunta para nosotros. ¿Estamos apoyando si hay necesidad de nuestro hogar, a nuestra familia nuclear, a nuestra familia cercana o no? Eso es lo primero. Otra cosa que encontramos en la Escritura, y esta sería la segunda área de jerarquía, es a los hermanos en la fe. Cuando leemos Gálatas, por ejemplo, Pablo habla acerca de dar al necesitado y dice que nosotros deberíamos ayudar mayormente a los de la familia en la fe. Si hay un hermano tuyo que tiene necesidad, apóyalo. Si tiene necesidad, apóyalo. Si la iglesia local a la que tú congregas tiene necesidades de luz, agua, etcétera, etcétera, apóyala si hay esa necesidad. Los maestros, la Escritura también nos muestra de que si tienen necesidad, también debemos apoyarlos económicamente. Así que el segundo orden sería el apoyo a la familia en la fe. Y el tercer orden sería aquellos que están pasando necesidad fuera de la familia de la fe. Cuando nosotros leemos Proverbios, si no me equivoco, es Proverbios 19-17, donde hay sabiduría en entender que aquel que apoya al pobre está apoyando al Creador. Y el Creador le recompensará.
O sea, ayudar al necesitado es ayudar al mismo Dios, por así decirlo, porque él se toma personal la ayuda que tú le estás dando a alguien con necesidad. Por lo tanto, lo que sí suelta el apóstol Pablo aquí, aunque esté enfocado principalmente en los hermanos en la fe, es el verdadero amor es dadivoso. El verdadero amor, cuando ve a alguien con necesidad, lo apoya. Y es algo que cada uno de nosotros tiene que meditar si estamos poniendo en práctica eso. Conozco a muchos de ustedes que son muy dadivosos y me quedo sorprendido, pero tenemos que analizarnos nosotros personalmente y decir, cuando veo a alguien con necesidad, ¿estoy siendo dadivoso o no estoy siendo dadivoso? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. Así que esa es la exhortación de Pablo con respecto al amor. Ayudemos a los hermanos en necesidad. Pero no solamente eso, sino también la segunda parte del versículo 13 dice, practiquemos la hospitalidad. La hospitalidad en el idioma original es amor a los extraños, es amor a gente que no conoces. Eso es bien interesante. No es amor a aquel que conoces, sino es amor a quien no conoces. Es amor a los extraños. Y la idea en el original es lo siguiente, que Pablo dice, persigan la hospitalidad, persigan el amor a los extraños. Y en el versículo 14, que vamos a leer después de hablar de la hospitalidad, Pablo va a decir, bendigan a los que los persiguen. O sea, utiliza la misma palabra de perseguir en este contexto y también con aquel que te persigue para matarte. Por lo tanto, Pablo está diciendo, persigan con todas sus fuerzas el amor a los extraños, la hospitalidad. Eso, les soy sincero, para mí es una de las cosas más difíciles. Yo no tiendo a ser hospitalario. He crecido en eso, en parte, gracias a mi esposa. Mi esposa sí es hospitalaria y eso me ha ayudado a mí a crecer en hospitalidad, a morir a mi egoísmo, a morir a mi deseo de generalmente estar solo leyendo, estudiando nada más y abrir las puertas de mi hogar para recibir a otras personas. Ahora, generalmente, nuestra hospitalidad gira en torno a gente que conocemos, gente que es amiga nuestra, gente con la cual somos muy familia. Pero si nos ponemos a pensar, yo creo que eso es, en mi caso, me analizo yo con el texto, así que también me exhorto yo, nos falta mucho a nosotros tener hospitalidad con gente que quizás recién estamos conociendo o gente que no conocemos y que hemos tenido algún contacto corto y los hemos invitado a la casa. Eso prácticamente no sucede en nuestra familia y es algo que tenemos que crecer, me pongo a pensar en estos momentos. Una de las excusas que puede surgir en mi vida, por ejemplo, es que invitar a alguien en la casa implica tener cierta cantidad de dinero para invitarles a comer, para invitarles lunch, etcétera, etcétera. Pero puedo decir que, gracias a Dios, en los últimos meses, quizás hasta por la ayuda de algunos de ustedes, sí puedo invitar a alguien a la casa para tomar un lonche. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Y la respuesta es no, en mi caso. Y aquí es una exhortación para mí. Y por lo tanto, a través de exhortarme yo, también Pablo nos exhorta a todos los que estamos aquí. ¿Realmente mostramos hospitalidad? Por más limitaciones económicas que tengamos, eso refleja amor. El amor del Señor se refleja con la hospitalidad. Y la hospitalidad no es amor solamente a la familia o a tus amigos, sino también al extraño. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás le decía a Gaby, sería bueno que por lo menos una vez por semana separemos un tiempo para invitar a alguien a la casa. Quizás alguien de la iglesia también, o sobre todo, pero también alguien, amigos o gente que vamos conociendo y los invitamos a la casa para conocerlos, ¿no? Y para que vean nuestro hogar y para que vean a Cristo a través de nosotros. Eso es amor. Y muchas veces también me pongo a pensar, y eso es otra exhortación, es que a veces también tenemos la idea siguiente. Ok, voy a ser hospitalario para convertir a las personas que invito, porque son personas de afuera, no son cristianos. Bueno, les voy a abrir las puertas de mi casa para predicarles. Entonces la persona viene con mucho cariño que tú la has invitado, la persona no quiere necesariamente escuchar nada de Dios y tú le sueltas toda una prédica desde el momento que llegan hasta el momento que se van. Eso en verdad no es mucha hospitalidad que digamos. Cuando conversemos de cosas en el contexto de hospitalidad, tú puedes contar de que eres cristiano y si ves interés puedes seguir expandiendo más y más y más, pero realmente no considero que sea hospitalidad si tú usas a la persona para predicar, le engañas en verdad. Esto sucede también mucho en la iglesia. Te invito a un evento que el nombre dice es una fiesta, vamos a ponerlo así, aunque considero que eso está equivocado. Los chicos vienen y de repente le sueltan prédica mañana, tarde y noche. Dicen, me engañaron. Muchas veces puede pasar eso con la hospitalidad también. Y me pongo a pensar en eso. Por lo tanto, en verdad la hospitalidad es amor al extraño. Yo le abro la puerta a alguien y simplemente lo amo. Dentro del amor está obviamente que voy a compartir mi fe y quiero que conozcan al Señor. Pero más que todo estoy pensando en la persona. Voy a amarla, voy a servirla.
las puertas de mi casa van a estar abiertas, así como el Señor ha abierto las puertas de su casa para que yo ahora sea su hijo. Esa es la verdadera hospitalidad. Y creo que todos nosotros quedamos cortos en alguna área. Yo puedo decir esta mañana que yo quedo muy corto en esa área. Personalmente soy alguien muy poco hospitalario y tengo que pedirle, Señor, ayúdame a crecer en hospitalidad. He crecido en hospitalidad, pero me falta mucho camino por recorrer. Por lo tanto, ese es mi testimonio. Cada uno de nosotros tiene que evaluar si estamos siendo hospitalarios o no. Me encanta porque en Primera de Pedro vemos que Pedro exhorta a la iglesia a tener también hospitalidad. Y en el libro de Hebreos, en el último capítulo, que es en el capítulo 13, el autor de Hebreos dice, muestren amor fraternal, practiquen la hospitalidad, porque muchos antepasados de ustedes en la fe recibieron a personas que terminaron siendo ángeles, o sea, terminaron siendo seres divinos. Quizás estaba refiriendo a Lot y cómo Lot mostró hospitalidad a estos seres angelicales que lo sacaron de Sodoma y Gomorra. Se pudo haber estado refiriendo a eso. Entonces, la escritura, no solamente Romanos, sino 1 Pedro, también Hebreos, nos muestra lo importante y lo necesario que es la hospitalidad. Así que, manos a la obra. Cada uno de nosotros tiene que buscar cómo crecer en esas áreas y pedirle ayuda al Señor para empezar a amar a los extraños y no solamente amar a nuestra burbuja cristiana. Yo creo que es importante también recordar y meditar esta verdad en ese sentido. Bueno, hemos visto el versículo 13. Ahora pasemos al versículo 14, que como les dije, es un versículo que ya está más enfocado en general. No solamente en el amor a los hermanos en la fe, sino también en general. Y déjenme poner el versículo 14 para leerlo juntos y ver qué es lo que Pablo nos sigue exhortando con respecto al amor. Dice el versículo 14, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Este es uno de los versículos más difíciles de poner en práctica. ¿Quién de nosotros va a bendecir a alguien que lo está persiguiendo? ¿Quién de nosotros va a decir, ay, voy a mostrar un amor increíble por la persona que me quiere matar? Nadie en su sano juicio hace eso. Los cristianos sí. Porque Jesús fue perseguido y amó a sus perseguidores. Él es amor en sí mismo. Por lo tanto, Pablo está diciendo, bendigan a los que los persiguen. Así como ustedes tienen que perseguir la hospitalidad, ahora ustedes tienen que bendecir a quienes los persiguen. Si nosotros leyéramos el Sermón del Monte esta mañana, en el capítulo 5 de Mateo, veríamos que Jesús dice que nosotros tenemos que orar por quienes nos persiguen y por quienes nos maldicen. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Esa es la exhortación de Jesús. Ustedes oyeron, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, bendíganlos. Porque el Señor hace llover sobre justos y sobre injustos. Por lo tanto, ustedes tienen que mostrar amor por aquellos que los odian a ustedes. ¡Wow! Eso, en la práctica, es algo sobrenatural. Es algo que no vamos a poder hacer por nuestras fuerzas. Pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a bendecir a quienes me persiguen, a quienes me tienen bronca por mi fe, a quienes me tienen bronca por las puras. Ayúdame a bendecirlos, ayúdame a amarlos, ayúdame a orar por ellos. Ahora, corrijo algo que puede estar surgiendo en la mente de ustedes. Cuando Pablo y Jesús dicen bendecir a quienes nos persiguen, no es decirle, ay, Dios te bendiga. Eso no significa bendecir en este contexto, por si acaso. Bendecir es hacerle un bien a esa persona. Bendecirla sería hacerle partícipe de tu hogar, quizás, en algún momento. Ser hospitalario con esa persona, mostrar amor a esa persona, ayudarle en momentos de necesidad. Ese es bendecir al que te persigue. Tenemos que pedir la ayuda al Señor con respecto a eso. Porque ¿quién de nosotros, con gente que nos tiene cólera, que nos tiene bronca, o gente que a veces en nuestra carne, nosotros le tenemos bronca por las puras, va a obedecer este mandamiento? Bueno, el Señor nos exhorta. Si hay alguien que te tiene cólera a ti, te tiene bronca a ti, quizás en nuestra parte del mundo no es que nos van a perseguir por nuestra fe, gracias a Dios por eso, pero si hay alguien que te tiene cólera, te tiene bronca, muéstrale amor, muéstrale servicio, bendícelo. Me acuerdo de hace muchos años atrás, de tanto en tanto cuento este ejemplo, porque fue impactante para mí ver la reacción de la persona. Trabajaba yo en una empresa de alimentos balanceados y dentro de la oficina trabajaba yo. Fuera de la oficina había un molino donde habían chicos que eran trabajadores más obreros. Yo trabajaba en oficina y yo les preparaba a veces mezclas de aditivos para los alimentos balanceados que ellos preparaban. Un día salgo a conversar con ellos un rato y uno de ellos, muy déspotamente, me dice, Horacio, tráeme una mezcla, por favor, de los aditivos que yo preparaba. Pero me lo pide déspotamente, o sea, como si él fuera mi jefe.
Pero yo me acuerdo que había estado meditando en estas cosas y yo dije, ok, yo me voy a poner por debajo de él, lo voy a servir. No me está tratando de la mejor manera posible, me está tratando de una manera déspota, pero lo voy a hacer. Voy a ponerme por debajo de él y lo voy a servir. Y fui y le traje la mezcla. Cuando le traigo la mezcla hubieran visto su cara. O sea, para él eso fue algo que lo descuadró, pero de un momento a otro. Y a partir de ese momento él cambió un montón conmigo. Para bien, por si acaso. Por lo tanto, me di cuenta como un acto de servicio, como un acto de bendecir a quien te persigue, a quien te ofende, a quien te trata mal, puede cambiar la situación y hasta puede abrir puertas para que la persona se interese por tu Dios. Porque va a decir, este no es el típico cristiano que siempre he visto en el día a día. No es el típico cristiano que se pica, no es el típico cristiano que cuando lo tratan mal te responde y se bronquea contigo. No es el cristiano que realmente pone en práctica su fe. Estoy viendo a Jesús en este momento. O sea, esto es algo que nunca había visto. Y eso puede cambiar su perspectiva con respecto a los discípulos de Cristo y sobre todo con respecto a Cristo mismo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿estamos bendiciendo a quienes nos persiguen, a quienes nos maltratan? ¿Los estamos amando o no los estamos amando? Nuestro amor hacia ellos puede marcar la diferencia. Es más, el apóstol Pablo, cuando el libro de los Hechos nos cuenta de que él todavía no se había convertido, podríamos ponerlo como Saulo de Tarso, están apedreando a Esteban. Una de las cosas que a Saulo le debe haber impactado muchísimo, es que cuando Esteban está muriendo y Saulo está ahí mirando todo esto, Esteban ora por los que lo están matando. Dice, Señor Jesús, no les tomes en cuenta su pecado. O sea, esto debe haberle roto los esquemas a Pablo. O sea, yo lo estoy persiguiendo, lo estamos matando, pero él está orando por nosotros. Esto a Pablo lo debe haber descuadrado tremendamente, al punto que muchos piensan que cuando Jesús se encuentra con Saulo rumbo hacia Damasco, porque Saulo sigue cegado, ¿no? Parece que ha habido un impacto en él, pero cuando Saulo está yendo rumbo hacia Damasco, parece ser que se está cuestionando ya a través del martirio de Esteban si Jesús realmente es Dios o no. Porque cuando Jesús se encuentra con Saulo rumbo a Damasco, le dice, Saulo, Saulo. Y él se cae y dice, ¿quién eres, Señor? Porque dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dice, yo no te estoy persiguiendo, Señor. O sea, ¿qué hablas? O sea, yo sé que eres Dios. Yo en ningún momento te estoy persiguiendo. Por si acaso, yo estoy persiguiendo a los cristianos de este hereje Jesús, que este es un falso maestro. Para que Saulo haya dicho, ¿quién eres, Señor? Es que dice, ay, metí la pata. Lo que sentí cuando vi a Esteban muriendo y llorando por mí era verdad. O sea, él sí está siguiendo a Dios realmente. Por eso es que Jesús, cuando le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él responde, ¿quién eres, Señor? Ya la fregué. He estado persiguiendo realmente a Dios. Y por eso dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por lo tanto, parece ser que la muerte de Esteban y su oración impacta terriblemente a Saulo, al punto que es el momento en que Dios interviene, lo encuentra y Saulo entiende, he estado persiguiendo a Dios ahí. Y luego conocemos toda la vida del apóstol Pablo y cómo Dios lo usa. Un acto de amor al punto de orar hasta el punto de morir puede marcar la diferencia. Por lo tanto, tenemos que bendecir a quienes nos persiguen y también tenemos que orar por ellos. Así que es algo importante que tenemos que recordar. Voy a ver si avanzamos un versículo más y con eso termino. Lo digo rapidito para no quedarnos a mitad. Versículo 15. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Gocémonos con los que gozan y lloremos con los que lloran. Qué importante es eso. Dentro de mi familia en la fe, fuera de mi familia en la fe, gozarme con los que se gozan, llorar con los que lloran. Pero les suelto una exhortación también. Muchas veces nosotros, ustedes y yo, lloramos con los que se gozan y nos gozamos con los que lloran. ¿En qué sentido? Como realmente no estamos reflejando una vida de amor, cuando veo que mi hermano se goza porque le está yendo bien, porque está siendo prosperado y yo no, cuando él se goza, yo lloro y me amargo, porque él está yendo bien, porque él tiene esto y yo no. Cuando veo a un hermano que llora y que obviamente no lo amo, ¿qué hago yo? Me gozo, bien hecho, se lo merece. Capaz no lo digo públicamente, pero lo digo dentro de mí. A veces esa actitud refleja, o no digo a veces, sino siempre, esa actitud refleja todo lo contrario al amor. Si eso es lo que está habiendo dentro de ti, tienes que arrepentirte de pedirle al Señor que cambie tu corazón. Porque nosotros nos debemos gozar con los que se gozan
y llorar con los que lloran, no al revés. Y ahora, como siempre digo, y con esto termino, si piensas que esto es para otro y no es para ti, estás errando en el blanco, estás fallando. Que lo que hemos estudiado hoy, que lo que hemos leído hoy, cale en nosotros, que nosotros nos examinemos. No lo tomes para otra persona, tómalo para ti. Examínate tú, porque la exhortación es para ti y para mí. Por lo tanto, analicémonos cómo estamos, pidámosle al Señor sabiduría, poder, fuerza, transformación, para poder vivir en la práctica el verdadero amor, que es lo que Pablo está expresando en la práctica con estos textos para nosotros. Así que dicho esto, espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Déjenme solamente un chance de apagar la grabación de la cámara y luego comenzamos con el tiempo de preguntas y respuestas. Denme un chance nada más. Perfecto. Nos ponemos en el centro de la pantalla. Déjenme ver, estamos bien. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes esta mañana. Espero que haya sido de edificación. Este devocional es un área práctica, así que hay bastante exhortación. No es lo común generalmente cuando estamos en la parte de doctrina, pero acá ya se pueden dar cuenta cómo ya cambia cuando es la práctica. Así que espero que haya sido de edificación para ustedes. Ahora pasamos un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, sobre el cristianismo, sobre la Biblia, me la dejan en la sección de comentarios, que ahora voy a subir para leer sus preguntas. Una de las formas en la cual pueden apoyar este canal es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. También pueden compartir el live en sus mismas plataformas de TikTok y también me pueden apoyar a través de los corazoncitos Quiéreme, que son una forma que TikTok ha abierto para que el canal tenga más alcance. Así que si me pueden apoyar así, se los agradecería un montón, aunque ninguna de estas formas es obligatoria. El hecho de que estén aquí es suficiente. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, voy a subir para leer sus preguntas y sus comentarios. Déjenme ver si puedo cambiar un poquito el chat de comentarios. Creo que sí, perfecto. Y vamos a ir subiendo, ¿ok? Déjenme ver dónde me quedé. Vamos a ver por aquí. Me quedé por el saludo de Brenda, saludé a Jessy hasta España, saludé a Piero, a Carla también, mi talercito, a Natalia. A ver, no había saludado a Mónica, así que le mando un abrazote a Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Un abrazo hasta Lima, para ti, para Niurka, Rodrigo y toda tu familia. Un besote para todos. Antonieta dice, pido oración porque han desvivido mucha gente en este pueblo, los sicarios, por favor, en San Francisco debe ser, si no me equivoco, Antonieta. Así que vamos a orar por tu pueblo. Padre, te pedimos por el pueblo de Antonieta. Dice que hay muchas muertes por los sicarios ahí. Te pido, Señor, que pueda haber un avivamiento en tu iglesia. Tú eres el único que puedes cambiar eso. Te pedimos que tú intervengas, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Antonieta, por la petición de oración. Quiero saludar a Lu hasta Huancayo. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Quiero saludar a Karen hasta Costa Rica. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros por aquí. Déjenme ver. Quiero saludar a Yanina. ¿Cómo estás, Yanina? Un abrazo hasta Lima. Buenos días. Ana María dice mil gracias. Pili, ¿cómo estás? Hasta Carolina del Norte. Buenos días. Ismael dice, vendo cascos y curitas para las pedradas, dice Ismael. Bueno, los días de... Bueno, eso todavía queda para rato, ¿ah? El apóstol Pablo nos va a estar exhortando a través de los Romanos capítulos 12, 13, 14, 15. Así que todavía hay mucho recorrido por soportar, por así decirlo, pero para analizar nosotros cómo estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Cruz Estela dice, ¿cómo se envían los corazones? La verdad es que no lo sé muy bien. Creo que se pone en una cajita de regalos y ahí aparece un corazoncito que dice algo así como Hurt Me o Quiéreme. Gracias, Estela, por preguntar. Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima, mi querido Percy Fabián. Quiero saludar a Estrellita. ¿Cómo estás, Estrellita? Un abrazo hasta Lima. Dice, fluir de manera natural si dejamos que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. En otro libro diría principalmente a los de la fe. Gracias, Estrellita. Perfecto. Harold dice, buenos días, hermano Horacio, y con todos los hermanos presentes. Un abrazo, Harold, buenos días. Déjenme ver. Horacio y Mateo, 1 Corintios 9:14. No estoy seguro a qué te refieres, Laurita, con eso. Si puedes, me vuelves a preguntar. No entendí. O si no, ya me lo cuentas por la comunidad de WhatsApp. ¿Ok? Porque no entendí muy bien la referencia. Déjenme ver. Ah, ok. Laura dice, perdón, quise decir, ¿a qué se refiere 1 Corintios 9:14?
Ok, vamos a poner en pantalla primera de Corintios 9. Corintios 9. Y vamos a ver el versículo 14, que es el que Laura está preguntando. Vamos a ponerlo en pantalla. Y nos vamos hasta el versículo 14. Vamos a ver. Dice, así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Gracias, Laurita. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo que ha dicho en otras cartas, que en verdad el Señor ha ordenado de que la iglesia sustente a sus maestros, no con un monto en específico, no por realmente una obligación, sino como entendiéndolo como un mandamiento del Señor. Porque el apóstol Pablo va a utilizar distintas figuras, va a utilizar un pastor, se abriga con la lana de las ovejas. Uy, se me colgó un ratito, pero ya se arregló. Un pastor se alimenta de la leche de las cabritas, se viste con la lana de las ovejas. Un soldado no pelea la guerra bajo sus propios costos, sino el Estado es el que se los pone. Por lo tanto, en la misma naturaleza, en el mismo orden de cosas, cuando tú sirves de esa manera, obviamente hay una recompensa, hay un pago por eso. Por lo tanto, en aquellos que se encargan de servirlos en la fe, debería suceder exactamente lo mismo. Ahora, como yo siempre digo, el apóstol Pablo sí muestra un principio importante, y es el siguiente, que él, aunque tenía ese derecho como apóstol, él se despojó de ese derecho. Y él dijo, yo no voy a pedir ningún centavo, yo voy a trabajar con mis manos, y por lo tanto, de esta manera evito causarle un tropiezo al evangelio. ¿Por qué evito causarle un tropiezo al evangelio? Porque mucha gente, si me ve llegar a un pueblo y empezar a predicar, y que la gente me sustenta a mí, va a decir, este hombre lo está haciendo por dinero, no lo está haciendo por amor, realmente no es un apóstol, realmente no viene de parte de Dios, es un charlatán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para no ser tropiezo para las personas que aún no conocen al Señor, prefiero yo ganarme mi propio sustento, aunque tengo el derecho de ser sustentado y de ser apoyado económicamente por las iglesias que estoy plantando. Me encanta ese principio a mí, porque yo creo que el mismo contexto sucede hoy. En el pueblo donde vivo, por ejemplo, muchas personas, si supieran de que Horacio es sustentado por la iglesia local porque les pide que la sustenten, etcétera, etcétera, mucha gente diría, Horacio está aquí no porque ame a Dios, no porque quiera amar a la gente, sino porque quiere plata y quiere vivir cómodo. Que es fácil y bonito enseñar una vez por semana o 2 veces por semana y tiene su dinero, así cualquiera. Mucha gente que no conoce realmente el contexto cristiano va a decir eso. Entonces, en lugar de ser una piedra de tropiezo en ese sentido, prefiero trabajar. Y si tengo necesidad, voy a salir y voy a vender mis chocotejas. Mi esposa se va a recursear también vendiendo chocotejas. Y eso es prácticamente lo que hacemos cuando estamos ajustados. La iglesia que pastoreo no me da ningún centavo por obligación. La iglesia donde pastoreo no se le pide diezmos. Por lo tanto, si alguien me apoya en la iglesia local, es personalmente a mí o a mi familia. Y generalmente cuando lo hacen son con víveres. Por lo tanto, yo creo que ese principio del apóstol Pablo es un principio sabio en el tiempo en el que vivimos. Eso significa entonces que está mal que una iglesia local decida pagarle un sueldo a un pastor, no está mal. ¿Está mal que una iglesia dé diezmos? Considero que sí. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento bíblico. El diezmo como tal, estamos hablando de la palabra diezmo, considero que no está en la escritura en el nuevo pacto. Por lo tanto, tú puedes animar a la iglesia a dar, correcto con eso, pero cambiar el tema al diezmo, un monto fijo en específico, considero que eso sí es un error. Hay personas que me van a decir, Horacio, pero yo diezmo de voluntad, no lo hago por obligación. Perfecto. Mi ataque no es al que da, mi ataque es al que está diciendo que Dios demanda que se dé un 10%. Eso ya cambia rotundamente la situación. Entonces, lo que Pablo está diciendo, Laura, es que sí, que el Señor ha movido las cosas y ha ordenado en todo el orden de la iglesia y hasta en la creación misma, en las formas que los ejemplos que Pablo da, de que los maestros, los que sirven a la iglesia local, sean sustentados por la iglesia local. ¿Es una obligación? No necesariamente, ya que el maestro puede despojarse de ese derecho y decirle yo no voy a cargar a la iglesia con eso. Sobre todo en iglesias que son muy pobres, más bien la iglesia está para ser ayudada en esas necesidades, más que el maestro puede trabajar. Por lo tanto, considero que es así. Pero cada uno decide cómo toma eso con respecto a la enseñanza. Maestros que van a decir, no, yo quiero que me paguen mi sueldo y ya está. Y otros que van a decir, no, prefiero despojarme de ese derecho y trabajar con mis propias manos, porque la iglesia no tiene. Por lo tanto, yo estoy sirviéndolas por amor. Si alguien me quiere dar, amén. Si no, no hay problema. Yo los estoy sirviendo no por dinero, sino por amor. Considero, para mí, que ese es el enfoque que deberíamos tener los maestros el día de hoy.
Así que esa es mi perspectiva, Laurita. Gracias por hacer la pregunta. Bueno, vamos a seguir leyendo algunas preguntas y algunos comentarios de ustedes. Déjenme buscar dónde me quedé. Me quedé por el comentario de Laurita. Acá lo encontré. Quiero saludar a Leo. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días. Bienvenido. Quiero saludar a Paola. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Dice, hola, pastor. Buen día. Debo confesarle que estoy sentida porque a mí no le ha interesado de dónde soy, dice Paola. Mil disculpas, Paolita, por eso. Es que a veces me confundo con las Paolas porque hay otras Paolas, pero si puedes, cuéntame, Paolita, de dónde eres, por favor. Mil disculpas por no tomar en cuenta tu lugar de residencia. Nísida, ¿cómo estás? Un abrazote, buenos días, bienvenida. Dice, llegué súper tarde, pero igual me quedo para el tiempo de preguntas y respuestas que edifican mucho. Gracias, Nísida. Ahora mando el devocional por la comunidad de WhatsApp. Harold dice, ya voy por mi lonche, pastor, dice Harold. No, Harold, hablando en serio, ¿eh? Si algún día quieres visitarnos, las puertas de la casa están abiertas, de arriba abajo, por si acaso. Laura dice, yo soy muy hospitalaria entonces, me gusta tener gente en casa y servirlos, es un placer hacer eso. Amén, Laurita, qué chévere que esa área en tu vida es un área bien, bien desarrollada y que refleja a Cristo. Yo te soy sincera como te lo he dicho antes o lo he dicho en la enseñanza, yo sí lucho con eso bastante. Pablo dice, buenas bendiciones. La tercera carta de Juan y la carta a Filemón es inspirado por el Espíritu Santo. Gracias, Pablo. La iglesia en el transcurso de los primeros siglos reconoció esas cartas como inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es algo que la iglesia reconoció en el transcurso de los primeros siglos de la iglesia. Obviamente hubo discusiones al respecto, no necesariamente con Filemón, sí con tercera de Juan y también con segunda de Pedro y con Apocalipsis, pero la iglesia al final reconoció en su conjunto de que realmente estos eran los libros que Dios nos había dado para el nuevo pacto. Esta es la constitución del nuevo pacto. Gracias, Pablo. Estrellita dice, después nunca te visitan, dice. Laura dice, si eso es verdad, eso solo va saliendo. Karim dice, una vez dejé que una amiga de mi amiga se quedara en mi cuarto que alquilaba, me robó. Gracias, Karim, muy buen comentario, porque esto abre la puerta a, Horacio, pero a veces es peligroso, sobre todo en algunos lugares del mundo, ser abierto, ser hospitalario con otras personas que no conocemos. ¿Qué pasa si son ladrones? ¿Qué pasa si están chequeando nuestra casa para saber cuándo robarnos? Es muy riesgoso hacer eso. Y la respuesta es sí, es riesgoso. Pero ahí tenemos que, en buena cuenta, confiar en que el Señor va a estar ahí con nosotros, confiar en que el Señor tiene el control, sí ser precavidos de todas maneras, no ser descuidados, ser sabios en ese sentido. Yo recuerdo que leyendo algún comentario con respecto a la hospitalidad, leía de que, por ejemplo, los judíos que podían viajar a otros lugares del Imperio Romano y se iban a encontrar en otras comunidades judías, llevaban cartas de recomendación, por ejemplo, para que los hermanos judíos les abrieran las puertas, porque también era un tiempo peligroso. Por lo tanto, esto nos exhorta también a tener sabiduría, a qué personas les abrimos las puertas y a qué personas lo pensamos u oramos antes, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde hay mucha maldad y por lo tanto tenemos que tener cuidado. Pero de todas maneras la hospitalidad implica un riesgo. Pero ahí confiamos en que el Señor tiene el control y que el Señor nos va a cuidar, que el Señor nos va a dar discernimiento y siempre va a haber un riesgo. Pero amar siempre es riesgoso, de alguna u otra manera. Qué pena, Karim, que te pasó eso, pero por favor no dejes de ser hospitalaria por eso. Gracias, Karim. Déjenme ver. Estrellita dice, así es, pastor, nos falta mucho. Sí, Estrellita. Antonieta dice, yo soy muy hospitalaria. Qué bueno, Antonieta. Creo que eso es más fácil para las mujeres que para los hombres, ¿no? Por naturaleza. No estoy seguro si es así. Antonieta dice, me gusta ser hospitalaria y se me da y encuentro, puedo y se da, reciben a Cristo en su corazón, dice Antonieta. Gracias, Antonieta. Michael Castelo dice, pero lo perseguían porque ellos predicaban la palabra, no hay que sacarlo de contexto. No sé a qué te refieres, Michael. No he dicho lo contrario, creo yo. Berito dice, qué bendición poder servir a otros. Amén, Berito. Mefi dice, my brother, estoy de acuerdo con el texto, hermano. Un abrazo, Mefi. Estrellita dice, exacto. Algo muy difícil, dice Laura. Mefi dice, bendecir es ser hospitalario cuando la persona lo requiere, porque esa es nuestra esencia. Déjenme ver. Ana María dice, a mí me gusta esas oportunidades de mostrarle con hechos y con servicio al o la. Eso sí no entendí qué es. Vane Rojas dice, hola, soy nueva aquí. ¿Cómo estás, Vane? Bienvenida a este canal, estamos para servirte. Solito, un abrazo hasta Chancay, buenos días, bienvenido. Déjame buscar el comentario de Solito que se me perdió y seguimos leyendo algunas cosas más. Que por más que saco el chat,
igualito se mueve de la nada, no sé por qué. Déjenme ver. Vamos a buscar Ana María. Tenemos por aquí, vamos a ver si hay preguntas. Luliño, buenos días, dice, eso es una mera suposición. Es una opinión y apreciación personal. No hay sustento bíblico. Explícame, Luliño, ¿a qué te refieres? A veces me dejan comentarios así, pero yo que soy el rey de la memoria, de la buena memoria, ni sé a qué se estará refiriendo. ¿Qué cosa habré dicho? ¿Qué supone él de que es una suposición de parte mía? Valga la redundancia. Déjeme ver. Jessica dice muchas veces es al revés. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Laurita dice gracias. Harold también. Vilma dice gracias, pastor, por la palabra, es de mucha enseñanza en mi vida. Qué bueno, Vilma, para servirte. Cris dice Dios le bendiga, Pastor Urtiaga. Gracias por compartir la palabra de nuestro Dios. Un abrazo, Cris. Bienvenida. Déjame ver. Axioma, terapias psicológicas. ¿Cómo estás, Sadaharu Kat? Nuestra querida Alison dice saludos. Un abrazo, Alison, hasta Lima. Ana María dice, ayer estuve en un live en la noche, escuchaba la terquedad de negar la Trinidad. Bueno, ya son temas de herejías en ese caso. Quiero saludar a Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Un abrazo hasta México. Buenos días. Patti Castro dice, Dios le bendiga. ¿Cómo entender los tiempos de Dios cuando la ansiedad nos inunda? Bueno, en verdad, el Señor no nos llama necesariamente a entender los tiempos, en el sentido en el cual tú estás hablando, en el sentido de en qué momento Dios actúa. Quiero que el Señor actúe ya. Estoy lleno o llena de ansiedad. Quiero que Dios intervenga. No quiero esperar y siento ansiedad. En verdad ahí no hay nada que entender en el sentido de los tiempos de Dios. Yo creo que en ese momento o en esas situaciones lo que tenemos que aprender es a confiar en sus promesas. Yo creo que las promesas de Dios van a ser muy efectivas para nosotros en tiempos de ansiedad, porque todos de alguna u otra manera pasamos o hemos tenido ansiedad. Por lo tanto, Patti, a mí me ayuda un montón recordar ciertas promesas. Por ejemplo, una de mis promesas favoritas es Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Me encanta recordar esa promesa de Dios para nosotros, porque en tiempos de ansiedad, que Dios me diga, no temas, yo estoy contigo, Horacio. No desmayes, que yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Y de ahí Dios me dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Lo he podido ver en mi día a día, Patti. Esto que estoy recitando de Isaías 41 es una verdad en mi vida. Eso no significa que siempre todo va a ser color de rosas, Patti, pero el Señor siempre ha cumplido su promesa. De la misma manera, me pongo a meditar en Primera de Pedro 5, si no me equivoco son los versículos 6 y 7, donde Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando Pedro dice eso, yo medito en esa verdad, yo tengo que lanzarle esa mochila de ansiedad, esa mochila de estrés al Señor. Le tengo que entregar todas mis angustias, porque Él tiene cuidado de mí. Y yo recuerdo esa verdad, Señor, tú tienes cuidado de mí, aunque no lo parezca en este momento, tú tienes cuidado de mí. Y lo has demostrado en veces anteriores, donde he estado en el mismo lugar, me he sentido exactamente igual de angustiado, pero a la hora de la hora, tú me muestras que has estado ahí y tú me sacas de esa situación en tu tiempo. Ahora lo vuelvo a pasar, tengo que recordar que tú has sido fiel y tengo que decir, si el Señor ha sido fiel, lo seguirá haciendo el día de hoy. Y eso me ayuda a mi Patti a dejar atrás la ansiedad. Y en verdad, los tiempos de Dios son perfectos, pero no son mis tiempos. Los caminos de Dios son perfectos, pero no son mis caminos necesariamente. El Señor tiene sus tiempos, tiene sus maneras, y lo que tenemos que aprender nosotros es a someternos a ella. No necesariamente a entenderlos, sino a someternos a ella. El libro de Job es un ejemplo perfecto. Job, en toda la narrativa de Job, en los 42 capítulos creo que son de Job, nunca llega a entender en toda esa narrativa que lo que había pasado en el cielo es lo que nosotros leímos en el capítulo 1, que Dios estuvo hablando con el Satán y que le dio permiso para que dañara a Job, etcétera, etcétera. Job nunca sabe eso. Job simplemente encuentra desgracias en su vida y lo único que hace es confiar y perseverar. Confiar y perseverar. A pesar de que sus amigos le empiezan a soltar
ataque tras ataque de que debe ser porque él ha cometido un pecado secreto y por eso Dios lo está castigando, que se arrepiente y pida perdón para que Dios le quite esa maldición, etcétera, etcétera. Job sabía que se había conducido íntegramente con el Señor. Por lo tanto, lo que Job hace es entender los caminos del Señor, no los entiende, ni los pudo entender. Es más, cuando Dios se le aparece, le dice, Job, ¿tú estuviste conmigo cuando puse los límites al mar? ¿Cuando acomodé las estrellas? ¿Cuando creé la tierra? ¿Tú estuviste ahí? Y Job dice, no. O sea, tú eres el Señor, tú sabes las cosas mucho más grandes que yo. O sea, tú las entiendes, yo no. Por lo tanto, lo que Dios le estaba diciendo a Job era, Job, hay cosas que tú no vas a entender. Pero si yo soy tu Dios, confía en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, Pati. No vamos a entender necesariamente los tiempos de Dios o las maneras en las que Dios está obrando en nosotros, hasta quizás que pase la tormenta. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar y perseverar. Y a veces aferrarnos a las promesas de Dios nos va a ayudar a librarnos de la ansiedad. Gracias, Pati, por tu pregunta. Espero que en algo te haya podido ayudar. Brenda dice, pastor, cuando pides perdón, ¿tiene que ser directamente a la persona o solo se cuentas a Dios? No, si pides perdón, le has hecho daño a alguien, Brenda, le tienes que pedir perdón a la persona. Si tú has ofendido a alguien, le tienes que pedir perdón a esa persona. Eso es algo importante. Si has pecado contra Dios de cualquier otra manera, tienes que pedirle perdón a Dios. Pero si le has hecho daño a alguien, a tu prójimo, ve y reconcíliate con tu prójimo. Pide perdón. Toma la iniciativa. Eso es lo que te diría, Brenda. Elizabeth Piches dice, cierto, pastor, yo me he vuelto muy ermitaña, dice Elizabeth. Bueno, hay algo que crecer ahí, entonces, Elizabeth. Todos tenemos algo que crecer en lo que hemos visto hoy. ¿Cómo estás, Úsate Guiarreta? Que ya me olvidé tu nombre. Sé que lo contaste por la comunidad de WhatsApp, pero ahorita no me acuerdo. Cosas del corazón, buenos días. Dice, quiero que sepas que eres de bendición para muchos de nosotros y cuide Nancy de México. Ah, ok, un abrazo, Nancy, bienvenida. Qué bueno, gracias por tu lindo mensaje. Déjenme ver. Magdalena González dice, ¿qué será Chocotexas? Dice Magdalena. Chocotejas son unos chocolates rellenos de manjar blanco y que aparte tienen algún otro ingrediente, ¿no? Pueden tener galleta Oreo dentro, pueden tener pecanas dentro, pueden tener otros elementos, maní, coco y cosas así. Y es una de las cosas que mi esposa prepara, que las prepara muy rico y hace con muchos diseños. Y así nos recursiamos nosotros a veces. Gracias, Magdalena, por preguntar. Quiero saludar a Anita. Un abrazo, Anita, hasta México. Buenos días. Dice, pero creo que se refiere que si el pastor está completamente entregado a la obra del Señor, el pastor, dice Anita. Bueno, Anita, creo que la respuesta a Laura fue la que también haría o te daría a ti con respecto al pastorado, con respecto a si se le debe pagar un sueldo o no, sobre la decisión del pastor de despojarse de ese derecho o no. Creo que todo gira en torno a eso, Anita. Piches dice, pastor, le pido una oración por mi esposo, no se siente muy bien y vamos a ir al hospital. Ok, perfecto, Elizabeth, vamos a orar por él. Padre, te pedimos por el esposo de Elizabeth. Ay, no me acuerdo, creo que se llama Ernesto, pero me puedo equivocar, Señor. Te pido, Señor, por él. Te pido que lo cuides, te pido, Señor, que permitas que los médicos den con el tema. Y, Señor, si es tu voluntad, tocarlo y sanarlo milagrosamente, te lo pedimos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Eli. Alison dice, pastor, ¿y las ofrendas? Bueno, las ofrendas son algo voluntario, no algo obligatorio dentro de la iglesia local. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento constantemente que Pablo exhorta a las iglesias a apoyar al necesitado, como lo hemos visto hoy en Romanos, pero también a veces se hacían colectas para apoyar a los hermanos que estaban pasando hambre en otras regiones, en otras iglesias. Por lo tanto, las ofrendas no son algo obligatorio, pero son parte de nuestra ayuda al necesitado. Esto va a ir para las personas con necesidad, para la iglesia local, pero es algo no por imposición, es algo más que todo voluntario. Considero que el Nuevo Testamento no nos exhorta mandatoriamente a dar diezmos, dar ofrendas en un sentido de obligación, sino en un sentido es la respuesta de amor que cada uno de nosotros tenía que tener con las necesidades de los demás, sea el local de la iglesia, sea mi hermano en la fe, sea mi familiar, sea quien sea. O sea, es algo más general que específico. Alison. Anita dice, sustentados de su iglesia en diezmos. Dice, Anita, no entendí eso. Vamos a ver. Ever Yona dice, exactamente, el que quiere dar, que lo haga, pero sabiendo que no es una obligación. Yo no diezmo,
pero ofrendo para misiones. Perfecto, Ever. Excelente. Excelente. Estás haciendo lo que el Señor te está moviendo a hacer e invirtiendo lo que el Señor te da a ti económicamente para alcanzar a otros a través de misioneros. Excelente, Ever. Me parece excelente. Elisa Elvira Mendoza, un abrazo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Jonathan dice, Dios lo bendiga, muchas gracias. Un abrazo, Jonathan, bienvenido. Zaira Ruiz, ¿cómo estás? Bendiciones, bienvenida. The Sodium Club dice, ¿qué hago si en la iglesia que voy piden diezmo? He experimentado ver muchas bendiciones como resultado de Sodium Club. Es que el Señor bendice al que da. Ahora, lo que yo considero no, o sea, vamos a ponerlo así. Yo considero que el problema radica no en que la iglesia pueda recolectar apoyo económico para diversas cosas. Eso no tiene nada de malo. El problema en que encuentro yo es el problema de la palabra diezmo. Es el único problema que encuentro yo. Porque si somos consistentes con nuestro estudio del Antiguo y Nuevo Testamento, entendiendo que ahora somos partícipes del Nuevo Pacto, de que el Antiguo Pacto tuvo su rol, su función, que la ley de Moisés fue el tutor, fue el guía hasta llegar a Cristo, y entender que ahora estamos bajo la ley de Cristo, nos ayuda a entender el tema del diezmo es algo del Antiguo Pacto, no es algo del Nuevo. Nunca vas a encontrar ni una sola vez en las cartas apostólicas que los apóstoles le digan a los líderes de la iglesia o a la iglesia tienen que dar un 10%. Ni una sola vas a encontrar en las cartas apostólicas ese mandamiento para la iglesia. Por lo tanto, yo creo que replicar lo del Antiguo Pacto hoy en nuestras iglesias locales es equivocado. La iglesia puede apoyar cuando hay necesidad. Si yo digo, hay esa necesidad, el que pueda dar, la iglesia se va a mover, guiada por el Señor, a dar. Si hay esta necesidad, la iglesia se va a mover para dar, pero no tengo que obligarlos a dar cierta cantidad. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un local alquilado y hay que pagar al mes cierta cantidad. Podemos decir, hay cierta necesidad, ¿quiénes pueden apoyar? Y las personas de la iglesia van a apoyar para pagar el local. Es más, imaginemos que vamos a alquilar un local. Tendríamos que hablar con la iglesia para decir quiénes se pueden comprometer para dar una cuota para el alquiler. Es tanto el monto que se tiene que pagar, por lo tanto, quiénes pueden dar para cubrir esos gastos. Y las personas se pueden comprometer para dar para el local. Pero ya está, pero se deja específico cuál es la necesidad y cuándo se suple también. Esto lo aprendimos hace mucho tiempo atrás en el libro de Éxodo. Cuando Moisés pidió la ayuda económica para el tabernáculo, dijo cuánto se necesitaba y cuando se cumplió la necesidad, dijo ya no den más. Y eso lo estudiamos hace mucho tiempo atrás en Éxodo y eso me encantó. Porque no es como que, la gente está dando más, ay, gloria a Dios, bendición, esto ya nos queda para nosotros. No, necesitábamos esto, se cumplió, ya no den, por favor. Ya no estamos necesitando para eso. Y eso es algo que en la iglesia el día de hoy yo no veo. Hoy día den, y tú no sabes cómo se usa el dinero. A veces, si es que investigas un poco, puedes saber, pero no sabes para qué estás dando. Bueno, confías en que se lo estás dando a Dios y ya está. Y yo considero que ese sistema no es muy bíblico que digamos, por si acaso. ¿Ok? Gracias de Sodium Club, espero que en algo haya podido ayudarte con mi respuesta. Luchito dice, cuando somos miembros de una iglesia estamos aceptando las reglas de ella. Por supuesto que sí, Luchito. Nos sometemos al liderazgo de esa iglesia y si no queremos tenemos que congregar en otro lado, no ahí. Gracias, Luchito. Déjame ver, vamos a ver. Rocío Torrico, ¿cómo estás, Rocío? Bienvenida. Dice, en la iglesia donde asisto piden diezmo, piden ofrendas para ventas, piden para todo. ¿Qué hago? Dice Rocío. Bueno, tú tienes que decidir, Rocío, dar, pienso yo, de voluntad, por agradecimiento, no necesariamente por obligación. Ahora, si tú me dices, en la iglesia local en la cual yo asisto, se me obliga a dar diezmo, y es más, hasta si se enteran que yo no doy, me van a mirar mal, yo creo que hay un problema ahí. Y ahí tú tienes que orar y decidir si, a pesar de esas reglas, a pesar de esas cosas que considero que no son correctas, vas a continuar en esa congregación o dar un paso al costado y buscar una congregación más familiar donde eso no sea un requerimiento. Ahora te digo, Rocío, algo importante. En la cultura evangélica en la que vivimos hoy es prácticamente imposible. Prácticamente, sí se encuentran, pero es muy difícil encontrar iglesias que no te pidan diezmo. Es bien difícil, es bien difícil. Hace poco, nosotros congregamos aquí en Rodríguez de Mendoza y una jovencita que es muy querida de mi parte, fue a Chachapoyas a estudiar, que es la capital de donde vivo. Se fue, es un viaje de 3 horas y ya se fue a quedarse para allá.
y ella empezó a estudiar en la universidad allá en Chachapoyas. Le ayudamos a conseguir una iglesia porque no conocíamos muchas iglesias, encontramos una que considero que tiene más o menos buena doctrina y empezó a ir ahí. Pero es una iglesia que pide diezmo y es una iglesia que me dice ella que en algún momento ella empezó a ir y en un momento lo que ella sintió fue, en buena cuenta, los que no dan diezmo están mal. Es más, si tú no eres bautizado en esta iglesia, en buena cuenta no puedes participar de la cena del Señor, por más que haya sido bautizado en otra iglesia. Y en buena cuenta, en lugar de edificarla, se sintió condenada a ella. Y eso fue como una piedra de tropiezo para que ella no, como que no tenga muchas ganas de ir. Porque dice Horacio, o sea, nosotros ya sabemos que no es algo obligatorio, pero en buena cuenta acá me ponen mala cara, si se enteran de que yo no doy diezmo ni ofrendo. Yo soy una universitaria, ella no es que va a tener plata para estar diezmando o para dar ofrenda siempre, entonces se hace sentir incómoda, o la hacen sentir incómoda, mejor dicho, a ella ahí. Entonces, y en el caso de ella es como que no hay otro lugar donde pueda congregarse. Entonces, eso hace la situación un poco difícil, en verdad, ese Rocío. Por eso uno tiene que orar y ver si el Señor te quiere que sigas ahí, sigue ahí, da por amor, no des por obligación, y ve cómo manejas eso, Rocío. Yo sé que es complicado, pero es mi opinión al respecto. Lazaris dice, ya tenemos casa en Rodríguez de Mendoza, gloria papá, dice Lazaris. Un abrazo, Lazaris, están cordialmente invitados cuando quieran venir por aquí. Kumi dice, ¿eres provisionista? Bueno, la verdad, Kumi, es que no estoy 100% seguro todas las aristas que tiene el provisionismo. No soy calvinista, ni soy arminiano. Si eso me ubica dentro del provisionismo, entonces sí sería provisionista. Aunque prefiero no tener ninguna etiqueta al respecto. En verdad, no formo parte de ningún partido teológico en esa área, por lo menos. Estoy aprendiendo, tengo mi opinión a la luz del texto bíblico, con el que sí discrepo rotundamente es con el calvinismo. Con el arminianismo no tanto, pero con el calvinismo sí, Kumi. Pero no sé si soy provisionista, no conozco todas las aristas del provisionismo, como para decir soy provisionista. Gracias, Kumi. Déjenme ver por aquí. Luchito dice, yo creo que cuando en la iglesia se menciona mucho sobre el dinero, debemos de pensarlo bien. Considero lo mismo, Luchito. Déjenme ver cómo estamos en hora, ya estoy volando en tiempo. Lo que puedo decir para terminar, discúlpenme que no puedo leer todos los mensajes, ya me pasé del tiempo, son las 10 y casi 10 de la mañana. Lo que considero es lo siguiente, tenemos que también discernir, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que orar por los líderes de nuestras iglesias locales, tenemos que siempre dar voluntariamente por amor, no por obligación, no de mala gana. El Señor ama al dador alegre. Y como dice Luchito, a la hora de la hora, tenemos que examinar también y orar porque muchos maestros al final van a convertir cualquier cosa en el tema del diezmo, en el tema del dinero. Y ahí es una señal de alerta para nosotros también. Es algo difícil en nuestro tiempo encontrar iglesias que no sean así, pero podemos orar por eso. Primero, para que nuestras iglesias que capaz se están volviendo así, no vayan por esa dirección y se arrepientan. Y también para que el Señor nos dé sabiduría en cuanto a cuándo dejar una iglesia local, cuándo permanecer ahí, ser luz y sal. Es algo que el Señor nos tiene que guiar a cada uno de nosotros. Yo recuerdo haber asistido virtualmente a una iglesia que supuestamente enseñaba la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero cualquier cosa que el maestro estaba enseñando, la traspasaba para el diezmo. Y con mi esposa nos quedamos, pero se estaba hablando de una cosa y se salta del texto bíblico y se va hacia otra. Y era el tema del diezmo. Y así sucedía con cada capítulo de la Biblia. Tú dices, bueno, puedes estar diciendo que enseñas la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, pero a la hora de la hora todo lo transformas en diezmo. Bueno, es un tema muy complicado que vivimos el día de hoy con respecto al tema del dinero. Marquemos la diferencia, es lo que podría decir. Dicho esto, espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok y yo les mando el link de invitación a la comunidad de WhatsApp. La comunidad de WhatsApp no es comunidad de estudio, por si acaso, es una comunidad de amigos. Si quieres formar parte de la comunidad, reírte un rato, mandar stickers, compartir, responder preguntas quizás bíblicas o compartir cosas, me escribes por privado. Es una comunidad de amigos. Así que están cordialmente invitados. Y con los demás nos vemos quizás hoy en la tarde, quizás mañana en la mañana, para seguir estudiando la carta a los romanos. Quizás hago live en la tarde, no estoy seguro, de tiempo de preguntas y respuestas, si me alcanza el tiempo. Así que nos vemos, que Dios los bendiga mucho. Bye, bye.